Vamos a meternos de lleno en uno de los expedientes paranormales mejor documentados y más aterradores de Estados Unidos. Ojo, que esto no es un cuento ni una leyenda urbana. Es la historia real, con reportes oficiales de cómo la vida de una familia en Horicon, Wisconsin, se convirtió en una auténtica pesadilla. Vamos a desglosar este caso pieza por pieza. Todo arranca con 3 elementos que no podrían ser más comunes, más normales. Una casa recién estrenada, una familia como cualquier otra y un objeto simple, una litera usada. Pero la mezcla de estos 3 ingredientes, como vamos a ver, desataría un horror del que era imposible escapar. A ver, empecemos por el final, que es lo más impactante. Hay que imaginar el nivel de pánico, el terror absoluto que se necesita para que una familia abandone todo y salga corriendo a una noche congelada a 20 grados bajo cero. La pregunta que nos persigue es, ¿qué diablos pasó dentro de esa casa? Oficialmente, el caso quedó clasificado como Expediente 143WI. Lo que comenzó como un aparente disturbio doméstico, algo sin importancia, se transformó muy rápido en una investigación formal sobre fenómenos paranormales de una intensidad que hiela la sangre. La cronología es clave para entender cómo se desató este infierno. Fijémonos bien en el patrón. Casi un año de tranquilidad total. Luego, en mayo del 87, se introduce lo que los investigadores llaman el vector, un objeto que parece ser el catalizador de todo. Y sí, era la litera. A partir de ese momento, la escalada fue rápida, sistemática y brutal. Y es que muy pronto, todos, tanto los investigadores paranormales como la propia policía, llegaron a la misma conclusión. El epicentro del problema no era la casa, ni el terreno, era un objeto. Un solo objeto que la familia, sin saberlo, había metido en su hogar. $100. Eso fue lo que costó la pesadilla. Por apenas $100, la familia Tallman compró en una tienda de segunda mano una litera, sin tener la menor idea de su pasado, sin saber qué energía o qué historia venía pegada a su madera. Los efectos, fueron inmediatos. Apenas armaron la cama en el cuarto, los niños empezaron a enfermar. Fiebres que no tenían explicación, terrores nocturnos que los dejaban paralizados y visiones de una presencia horrible en la habitación. Los padres, claro, pensaron que era una simple gripe. La verdad era muchísimo peor. Muy pronto, los eventos dejaron de ser solo las experiencias subjetivas de los niños. La infestación comenzó a manifestarse en el mundo físico, de formas que ya nadie en la casa podía negar o seguir ignorando. La entidad, o lo que fuera, empezó a atacar en 3 frentes. Primero, con sonidos, empezó a hablarles. Luego, moviendo objetos para demostrar su poder. Y finalmente, empezó a mostrarse, volviéndose cada vez más y más agresiva. Esta fue una de las primeras frases que la familia reportó escuchar. Una voz gutural, casi robótica, que parecía salir directamente de la estructura de la cama. No era un susurro, Era una orden, directa y muy amenazante. Y la amenaza, claro, escaló. La voz se volvió más clara, más personal. Estás muerto. Alan Tallman, el padre de familia, reportó escuchar esta frase varias veces. Una sentencia de muerte declarada por una fuente invisible dentro de su propia casa. Y luego está la evidencia física, que se volvió innegable y rarísima. Una brocha que habían dejado por ahí apareció de repente dentro de una lata de pintura, pero estaba al revés, con el mango hacia abajo, como si en esa casa la gravedad simplemente no aplicara. Y aquí es donde el terror ya se vuelve completamente visual. Alan Tallman fue testigo de cómo la litera era devorada por las llamas, un fuego intenso, vivo, rugiente. Pero al acercarse, no sentía calor. Las llamas no quemaban, no dejaban ni una marca. Era una proyección de energía, un incendio fantasma. Y todo esto nos lleva al incidente crítico. La noche en que la presencia en la casa finalmente se reveló de la forma más directa y aterradora posible, forzando la huida desesperada de toda la familia. La familia, ya desesperada, le pidió ayuda a un pariente. Este familiar era el típico escéptico, se reía de sus historias de fantasmas y se ofreció a cuidar a los niños para demostrarles que todo estaba en sus cabezas.
Su escepticismo estaba a punto de hacerse añicos. Según el reporte oficial, el familiar fue confrontado por una aparición de cuerpo completo. La describió como una figura espantosa, una anciana de pelo negro y largo que se materializó ahí mismo, en el cuarto de los niños. El terror fue tan absoluto, el shock tan profundo, que esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma noche, huyeron. Después de la huida, el caso atrajo la atención de las autoridades. Incluso el jefe de policía local confirmó personalmente haber presenciado sucesos inexplicables. Se inició una investigación formal para descartar cualquier causa lógica. Y la investigación, hay que decirlo, fue súper metódica. Fugas de gas que provocaran alucinaciones, negativo. Moho tóxico, negativo. Problemas con la estructura de la casa, imposible, era prácticamente nueva. Se consideró incluso una histeria colectiva, pero se descartó. Había demasiados testigos, incluyendo a la policía. Al final, los investigadores se quedaron con dos posibles explicaciones paranormales. La teoría B, un poltergeist, o sea, energía psíquica generada por el estrés de la familia. Pero la teoría A era mucho más probable, que una entidad estaba físicamente atada a la litera, que la cama era el ancla del mal. Después de descartar toda explicación racional, los investigadores emitieron su veredicto oficial, una conclusión que, la verdad, desafía todo lo que creemos saber. El dictamen final del expediente es claro y pone la piel de gallina. Fenómeno paranormal de alta probabilidad. Es básicamente un reconocimiento oficial de que los eventos en la casa de los Tallman no podían ser explicados por ningún medio conocido por la ciencia. Convencidos de que la cama era la fuente de todo, la familia realizó un último acto desesperado. No la vendieron ni la regalaron, por supuesto. La llevaron a un lugar aislado y la sometieron a un ritual de destrucción. Primero la quemaron, luego despedazaron lo que quedaba y finalmente enterraron las cenizas en un vertedero. Querían asegurarse de que nunca pudiera volver a atormentar a nadie. Y lo más increíble es que funcionó. En el momento en que el objeto fue destruido, toda la actividad paranormal se detuvo para siempre. Los Tallman nunca más vivieron algo así. Y lo más revelador, los nuevos inquilinos de la casa nunca reportaron absolutamente nada. No era el lugar, era el objeto. Lo que nos deja con esta pregunta. Una pregunta bastante inquietante. La litera fue el canal para un terror indescriptible, pero su origen sigue siendo un misterio total. ¿Qué tragedia, qué dolor o qué maldad se impregnó en su madera? Esa es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta.